Hola, hola. Y vean qué belleza de blusita. Tejida a mano, preciosísima. Vamos a ver esa técnica. Quiero que se quede conmigo hasta el final para que vea esa técnica tan bonita. Cómo podemos hacer esa blusita. El paso a paso aquí lo tienen con todo gusto. Invitados a suscribir para ser notificados y comenzamos. Hola, hola y bienvenidos como siempre. Bueno, hoy nos vamos a poner de rayas. Por la primera vez en este canal vamos a hacer una prendita de rayas muy fácil, muy fácil. Si ponemos atención, muy fácil. Vamos a unir las manguitas y luego comenzamos a tejer en forma redonda. ¿Cómo lo podemos combinar y qué hilos podemos usar? Bueno, pueden usar el hilo que ustedes tengan. Si quieren hacer de un hilo de uno, vieran qué bonito este amarillo con lila. Estos dos, como lo quieran utilizar, el dorado con azul se ve precioso, con el dorado se ven lindos todos, azul y verdecito turquesa, el beige va con todos los colores, preciosísimo, preciosísimo, algodones, acrílicos, seda, el que ustedes tengan ahí a la mano, cristal, quedaría mucho más liviana, mucho más delgadita, mucho más fresca también, muy bonito. Pueden utilizar el hilo que ustedes tengan en realidad. En ella he utilizado 450 gramos para talla grande, mediana grande. Ok, vamos a presentar aquí la puntadita más de cerca. Es una puntada muy fácil, muy bonita para hacerla. Se repite muy seguido. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. En las 5 se repite. Así de fácil. Vamos a comenzar haciendo ojitos. ¿Sí? Los ojitos que vamos a hacer es desde aquí hasta aquí. Tejemos toda esta parte, tejemos, repitiendo 1, 2, 3, en la 4. Hacemos un cosido con el mismo material de una vez, hacemos un cosido, seguimos el tejido, continuamos el tejido, cortamos el hilo y luego tejemos de forma tubular hacia abajo. Así que no tiene costuras aquí, no tiene costuras en la parte de arriba y van a ver qué interesante esta técnica, preciosísima, y ustedes me van a decir ahí con un comentario cómo lo harían ustedes y si quieren más, no tal vez de rayas, pero con esta técnica tan preciosa. Así que mis amores, vamos a comenzar haciendo ojitos. Para esto he utilizado como siempre mi hilo pabilo, mi patrocinador que no me paga, pero ok, vamos a comenzar haciendo ojitos, ¿verdad? Hay un deslizado y una cadenita, 1, 2. En la primera voy a hacer 1, 2, 3, 4. En el primero vamos a hacer 4 para que nos quede ahí espacio para hacer el punto alto. 1, 2, 3. Ganchito número 4. Este es hilo de algodón 3.5. Estoy usando un ganchito de 4 para que me quede más holgadito. Y así vamos a hacer ojitos hasta el largo. Si ustedes quieren manga 3/4, manga corta, manga 3/4 o manga larga, como ustedes lo quieran. Vamos a hacer ojitos y ojitos y que queden ojitos impares. Bien, aquí tenemos pares, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5 serían ojitos impares. En mi caso, 51 ojitos. ¿Ven? Y vamos a poner esos ojitos así, desde el brazo hasta el otro lado. Y dicen, no, yo quiero más. Yo quiero más. Entonces, desde aquí hasta aquí, si lo quieren manga larga. Porque después vamos a crecer, como les dije, esta parte. Luego decidimos sacar lo que es nuestro contorno de busto para comenzar a tejer de forma cerrada, de forma tubular, para abajo, ya sacando el busto. ¿Ven? Entonces, en este caso voy a hacer más y más ojitos hasta llegar a 51 ojitos. Continuamos, besos y abrazos. Muy bien, aquí tenemos que hacer, bueno, ojitos impares, no pares, ojitos impares. Vamos a hacer 51. Yo voy a hacer 51. Igual, para que tengan idea, no importa del hilo que estén usando, si de 4, de 6, de 1,
90 centímetros es lo que estoy haciendo yo. Pueden hacerlo más largo. Aquí ustedes van a decidir las mangas, el largo de las mangas y un poquito que nos queda así para el cuellito. ¿Ven? No es nada complicado. Simplemente ustedes deciden manga corta, manga 3/4 o manga larga o manga muy corta, ¿verdad? También. Nada más como un cuadrito si quieren. Y aquí vamos a hacer el ojito número 51. Vamos a ver, estaba aquí diferente. El ojito 51 es este. 51. Y ahora vamos a entrar aquí y hacemos aquí un punto bajo, 2 cadenas y vamos a este ojito, al siguiente. Por ahora, así. Y hacemos aquí 2 puntos, 2 cadenas, que siempre va a ser el mismo. 2 puntos y 2 cadenas. No tenemos aumentos en esta puntada. Ok, de aquí en adelante vamos a saltar un puntito, un ojito, vamos al siguiente. Va a ser un ojito sí, un ojito no. Y así vamos a ir. 2 cadenas. Vamos de nuevo, saltamos un ojito, vamos al siguiente. 1, 2. Vamos al mismo punto. Simple y sencillo. Así. Estamos dejando un ojito de fuera, nada más, y así tenemos que quedar al final, con un ojito de más y un punto alto aquí. ¿Ok? Bueno, entonces uno usamos, el otro no, y así vamos a ir hasta el final. Muy bien, aquí les pongo la cámara de cerca. Vean qué bonito, así se ve, así se va a ver un ojito no, un ojito sí. Y así vamos todo. ¿Ok? Entonces aquí llegamos al último, casi último, saltamos este último, vamos aquí al último, la última conchita podríamos decir. 1, 2. Y punto alto en el final. Prefiero dejarlo como en la partecita aquí más fuertecita que adentro. ¿Ven? Para que no se me esté corriendo. Así que vamos a atravesar el punto alto ahí, aunque sea un ojito, y hacemos aquí un punto alto. Esto de todas maneras lo vamos a usar mismo para el otro lado. ¿Ok? Así que bien, 1, 2, me gusta siempre así, 3, y vamos ahora dentro y hacemos la misma. La 1 y la 2 son iguales. Y cada vez que aparezca esta, va a ser lo mismo, cada vez. Aquí no hacemos cadenitas, vamos aquí. 2 puntitos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Como les dije, vamos a repetir lo mismo. Vamos a la siguiente. Y vamos a ir así. Esto es. Ya la tercera sí es distinto. La cuarta también y la quinta se vuelve a repetir. Muy bien, aquí les termino la segunda y vamos ya a variar un poquitín. No hacemos cadena en la última conchita, buscamos la cadena número 3, 1, 2 y la 3, no este punto, sino que la cadenita número 3, vamos, se metió ahí mal. ¿Qué hicimos antes? Un punto alto, disculpen, y 1, 2, 3 cadenitas, volteamos el tejido y aquí vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y vamos a hacer el punto de madroño, el nombre que yo aprendí desde niña en los libros antiguos, ¿verdad? Ustedes me van a decir el nombre de este punto.
como lo aprendieron ustedes. Así, 4 puntos, 5, 6, el que quiera, la cantidad que quiera. Vamos a dejarlo de 4, que es un número bonito, para que se vea abultadito. Y ahí vamos a entrar al primer punto. Traemos el hilo y pasamos. ¿Ven? Este es un madroño, o así lo aprendí yo. Aquí sellamos y vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas o igual a 4. Y vamos a el siguiente y hacemos el próximo madroño. Aquí. Traemos. Es muy bonito y lo vamos a dejar como el frente. Sellamos y hacemos 3 cadenas o igual a 4, como les repito, y volvemos a repetir un madroño encima de cada conchita. Así. Bueno, voy así hasta el final y me regreso en una muy rápido, y después tenemos que cambiar el hilo. Si lo quieren así, si no, pues lo hacen de un solo tono. Cambiar el hilo para que se vea bonito en franjas. Muy bien, ya estamos terminando la número 3, 1, 2, 3, y vamos por la número 4, que es rapidísima. 1, 2, 3 cadenitas después de este, y buscamos la cadenita número 3, que cuando yo volteo así el tejido es que como queda ya de una vez lista. Recuerdan el inicio, 3 cadenas, 6 cadenas, ¿verdad? E igual aquí, 3 cadenas y un punto alto que hace lo mismo que 3 cadenas. Ahora está pidiendo subir con una cadena, volteamos el tejido y hacemos aquí un punto bajo, que nos quedarían así como 2, y ahora una, no como 2, 2, 3 cadenitas y vamos encima del puntito de madroño aquí y hacemos 1, 2. Este lo vamos a utilizar para repetir de nuevo este. 1, 2, 3 cadenitas, vamos al siguiente y hacemos 2 puntitos. 1, 2, 3. Vamos al siguiente y hacemos aquí 2 puntitos. Este es como vamos a regresar en la número 4. En la número 5 voy a cambiar el material. Aquí tengo un poquitín de hilo negro. El negro y el fucsia van preciosos. Gris, beige, blanco. Bueno, como quieran ahí cambiar, a ponerlo. Así que aquí 3 cadenas. Y vamos y nos vemos en un momentito para comenzar de nuevo la puntadita, pero con otro color. Bueno, así vamos a ir hasta el final. Muy bien, llegamos aquí al último de la número 4, 2 puntitos, 1, 2, 3 cadenitas y buscamos la 3 también. 1, 2, en la 3 hacemos un puntito y 2 puntitos está pidiendo, ¿verdad? 2 puntitos, igual que aquí. Después de él, 3 cadenitas y 2 puntitos. Así que bueno, aquí terminamos con este hilo. Vamos a hacer un corte, o tenemos que hacer un corte, ¿verdad? Tenemos que cortarlo. Si no lo quieren, pues está bien, pero hay que cortarlo de todas maneras. Terminamos aquí en la número 4. Vamos a cambiar el material, mismo grosor, mismo grosor y también de algodón. Y vamos a hacer aquí, disculpen que hay alarmas por ahí, pero bueno, es que así es, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a levantar un punto alto aquí en el medio. 1, 2, 3. Lazamos el hilo y esto lo cosemos después en puntito bajo aquí, no se me preocupen. Y vamos aquí en el medio de los 2 puntitos que hemos hecho aquí, estos 2 puntitos, y vamos a repetir de nuevo. 1, 2, 2 cadenitas y vamos a repetir el mismo punto. Por ser hilo negro no se va a apreciar bien, pero ya lo estamos haciendo, es este mismo. El número 1 está aquí.
Ahora lazamos el hilo, no hacemos cadenas y vamos al próximo, aquí, en medio. A mí no me gustan las alarmas porque las alarmas están indicando que la persona no está. Me molesta porque siempre están en eso. Ok, vamos entonces 1, 2 cadenas y vamos así. Con la misma puntada, como les digo, el hilo negro se cuesta un poquito, pero ya sabemos porque estamos repitiendo. ¿Ven? Estamos repitiendo de nuevo el punto. 1, 2 cadenitas. Y así vamos a continuar la número 5, las 6, la 7 y la 8. Y volvemos a cambiar el hilo igualmente, de la mismo modo. Hacemos esta de madroño y la de cadenitas con hilo negro y volvemos a cambiar por fucsia. Y así vamos a continuar este proyectito que va a ser muy bonito, alegre y al mismo tiempo el negro lo apaga un poco, el negro es apagado, pues el fucsia lo enciende un poco, como lo quieran ver. ¿Ven? ¡Qué belleza! Aquí tenemos 19 centímetros y 4 franjas, 1, 2, 3 y la 4 que termino con negro en la parte en donde terminamos siempre. Una observación, siempre hago el corte de este lado, siempre, ¿verdad? Vamos a quedar de este lado para que quedemos del frente del tejido. Este es el frente. El lado de los relieves de los madroños es el frente, ¿ok? He terminado aquí, en esta partecita, y vamos a hacer el otro lado. Entonces, ¡ting! Volteamos el tejido hacia el frente y vamos a poner el hilo del otro lado. Aquí ya he marcado y vamos a comenzar del lado contrario. Aquí ya he marcado así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el 8. Si lo quiere más amplio, más abierto el escote, marcan en el 7, en el 6, en el 5, como ustedes lo quieran, más largo. Es desde aquí hasta aquí. Que tenemos 34 centímetros. Y dejamos en el centro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 motivos. Y de nuevo contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y marcamos en el 8. Contamos 8, contamos 8. ¿Ok? Y aquí está el inicio, que se los voy a marcar. Se los voy a marcar. Este turquesa es el inicio. Aquí está la colita del inicio. ¿Ok? Vamos a utilizar, a poner el hilo del lado contrario, en donde están aquí los amarres, porque vamos a tejer del otro lado. Y de la forma que los llevamos van a quedar los madroños también del frente. Todos van quedando del frente, ¿verdad? De la forma que lo estamos llevando. Así que vamos a poner el hilo. Espero me hayan comprendido. Vamos a poner el hilo aquí. Llego hasta aquí. Hacemos ojitos. Vuelvo hasta aquí y continuamos hasta el final. Así que vamos a poner el hilo aquí y iniciar de nuevo lo mismo. Lo mismo. Antes les puse el hilo a mi estilo. Yo pongo dos formas. Cuando ponemos hilo nuevo, lo podemos tejer, no lo dejamos tan largo, lo podemos tejer pasándolo para un lado y para el otro, para que nos quede amarradito ahí. Ok, así que bueno, aquí vamos a hacer ese como si fuese una cadenita, que sería un amarre. De una vez aprovechamos de ocultar el hilo y vamos al mismo punto y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, saltamos un ojito, vamos al siguiente, 1 y 2. Esta es imaginando esta hilera que van de dos dobles, como doble parte. Ok, así que 1, 2, 3, saltamos este ojito, vamos al que tiene la conchita y hacemos 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
y vamos a la conchita y así vamos a llegar hasta la marquita. Tres cadenitas, 1, 2, 3 y aquí llego a la conchita de donde está marcada la conchita número 8. 1, tendría que hacer el 2, ¿verdad? Pues lo vamos a hacer afuera, aquí, fijado, ¿ok? En medio de entre ojito y ojito, ¿ok? Sin importar, esto aplica para todas las tallas, pero aquí es a gusto, ¿verdad? Entonces ahora vamos a contar cuántos ojitos quedan libres. Ya yo los conté y son 19 ojitos, 19, porque tenemos que contar el del centro, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 19 ojitos. Entonces vamos a hacer 19 ojitos, la misma cantidad. Ahora, si lo quiere como con una caída diferente en la parte del frente, puede hacer un poquito más. Pero igual tiene que quedar, ¿verdad? Impares. Así que vamos a hacer de nuevo aquí ojitos 19. 1, 2, 3 cadenitas. Uno. Y aquí tenemos el ojito número 19. Y vamos hasta el otro lado, ¿verdad? Contando igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Yo lo cuento para ustedes y también para mí para que quede confirmado así. Así que bueno, ahora vamos y hacemos un punto fijo igual que el otro lado. Un punto fijo aquí en la peguita y un punto de este lado. Y de nuevo 1, 2, 3. Vamos a la conchita. 1, 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. El último de conchita. Ahora vamos afuera. Recuerden aquí un poquito al ojito que nos queda de fuera. Igualmente hacemos 2 puntitos bajos. Y ahora 1, 2, 3. Y vamos a comenzar la misma puntada. Misma puntada, misma cantidad para poner el de color negro. Estamos repitiendo exactamente lo mismo. 1, 2, 2 cadenitas y volvemos a repetir lo mismo. Ven qué facilito, qué bonito, ¿verdad? Y tenemos algo tejido precioso para estrenar en cualquier ocasión. No debemos de esperar estrenar un día, un momento especial, porque uno no sabe cuánto va a vivir, ¿verdad? Entonces, así. Vamos a hacer cositas tejidas para nosotras también, que a veces hacemos para regalar, y no hacemos para nosotros. Así que vamos a continuar de este modo y pasando igualmente las ojitos, igual como lo hicimos en la 1. Mismo, cada ojito llegamos aquí. Bueno, nos vemos aquí a ver cómo me va con los 19 ojos. Tal vez me va mal, ¿verdad? Tal vez no coinciden. Así que bueno, vamos. Muy bien, ya estoy, ven, entré aquí en la, bueno, a como lo traía, ¿verdad? La forma como vienen aquí en la misma dirección, la última en la misma dirección de la 8 y saltamos un ojito y así vamos, y así vamos, y así vamos. Y aquí llegamos igual. Solo quería mostrar que estamos correcto, que estamos bien con los 19 ojitos. Aquí saltamos este ojito y vamos para este punto. En este puntito hacemos aquí la que ya quedamos en orden. Y 2 cadenitas. Y ya estamos bien, ¿verdad? Ya continuamos con la puntada como es. Y ya sabemos cómo termina. 1,
2. Entonces nos ha quedado bien los 19 ojitos, ¿verdad? Muy bien, ustedes cuentan esa cantidad de ojitos desde aquí, el que quede libre al que quede libre aquí. Que estemos libre, ve que se copia exactamente igual y libre. Contamos esa cantidad de ojitos sin importar la talla. Mismo hacemos del otro lado. ¿Ok? Entonces voy a llegar hasta el final y ya volvemos a repetir la segunda y la tercera y pues comenzamos a montar el negro, el fucsia y el negro de nuevo y así. Voy a dar la vueltita y esto es lo que vamos a sacar aquí. Ya las manguitas en un ratito y todo eso. Muy bien, como ven la puntada hasta aquí, ¿verdad? Que bastante fácil. Bueno, y rapidísimo. Tenemos aquí la misma cantidad, ¿verdad? Tejimos el fucsia, el negro, el fucsia y el negro. 4 franjas de motivos. Y aquí lo mismo. 1, 2, 3 y 4. ¿Verdad? Terminamos aquí el que llevábamos juntitos de conchita. Subimos y vamos ya a continuar digamos que el bajo detalle que necesitemos. Pero de una vez vamos a unir ahora las manguitas. Y lo he marcado así. A ver, voy a poner esta tela así. Y he marcado en la número 4 hacia acá. Así. 1, 2, 3 y en el 4. Para unir lo que es las manguitas. Aquí van a estar las mangas y hay suficiente ya tamaño. Para tallas mayores hacen una franja más, quedarían en la fucsia. Bueno, si lo están tejiendo del mismo tono. Entonces, estoy tejiendo, terminando el otro lado, que estoy quedando por el revés, por cierto. Disculpen, por el derecho. Y aquí terminamos 1, 2, 3. Aquí siempre terminamos así con un punto alto. Recuerden que aquí subimos con 6 cadenas al inicio. Y aquí terminamos 3 cadenas y un punto alto. Ahora vamos a hacer una cadenita y vamos a venir a este lado, ¿sí? Volteando el tejido por el revés. Aquí estoy por el derecho. O sea, vamos a quedar por el derecho porque estamos con los madroños. Ellos siempre están del lado derecho. Y entonces damos vuelta al tejido para quedar por el revés para tejer las manguitas. ¿Ok? Así que volteamos el tejido. Volteamos el tejido. Y aquí voy a hacer ya la cadenita y el punto bajo. Sí, recuerdan que nos regresamos en 3 cadenitas, 2 puntos bajos, 3 cadenitas, 2 puntos bajos, así. Pero esta va hasta el otro lado, ¿sí? Porque lo vamos a coser de una vez. Ahí. 1, 2, 3. Vamos al siguiente, igual, pero pasando hasta el otro lado, los dos. 1, 2, 3. 2 puntos. 1, 2, 3. Vamos al otro y al otro. ¿Vieron qué facilito? Qué bonito. 1, 2. 1, 2, 3. Aquí terminamos rapidito. Vamos a terminar juntos aquí sin corte de nada. Vamos a hacer aquí rapidito. 1, 2, 3. Ya estamos en el 4. Para mí. Puede ser que usted lo quiera más grande o necesite más grande o más pequeño. 2 aquí. 1, 2, 3 y soltamos el tejido de la espalda y ya tenemos solamente uno. Solamente este lado. 1, 2, 3. Ya estamos en el punto que estamos normal. Ya casi cambiamos el hilo y continuamos la parte de abajo de forma cerrada. ¿Ok? Muy bien. Estoy aquí, ya
vamos a vernos aquí, que por cierto la tengo unida, y volvemos a coser las manguitas. Entonces aquí tenemos la manguita, ya, y ahorita vamos a coser, a tejer de forma cerrada hacia abajo. O la otra opción es que ustedes hagan dos rectángulos, o como ustedes quieran. También lo pueden venir aquí y aquí, tejerlo hacia abajo parejo y después cosen todo, como ustedes lo vean bien o a su gusto, ¿verdad? Muy bien, ya estoy del otro lado. El otro lado, aquí está la marquita. Hacemos las 3 cadenas y pasamos para hacer lo mismo, para hacer de una vez el cosido. ¿Qué les parece? Aquí tenemos 2 puntos ya de una vez. Vamos a este lado, mi lado y el otro lado. Punto bajo, punto bajo. 1, 2, 3. Y aquí nos queda cosido, y por el lado del revés este hilo oscuro, pero ya esto es lo que ya me tocó, porque ahí es que tengo ya la como la sisa, digámosle así. Ok, aquí tenemos el punto bajo, 1, 2, y aquí cortamos este hilo para poner el otro tono. Si lo están llevando del mismo tono, igualmente tienen que cortarlo. Ahora sí, si lo están llevando del mismo tono, entonces sí tienen siempre que cortarlo. Antes no. Si era el mismo tono, simplemente lo continúan. Pero aquí tenemos que cortar. Ok, y vamos a voltear el tejido porque estamos del lado revés, en donde hemos cosido. Vamos a voltear el tejido para el derecho. Y aquí tenemos ya las manguitas y nuestro contorno de busto. Vamos a medir el contorno de busto y vamos a tejer de forma tubular, redondo, ¿verdad? En redondo. Vamos a medir el contorno de busto, está de aquí a aquí. Tenemos 108 centímetros. Está holgadito. 108 centímetros viene siendo talla mediana, mediana grande, ¿verdad? Ok, vamos a tejer entonces ahora de forma redonda y voy a elegir cualquier lado que ustedes quieran elegir. Voy a elegir el lado derecho. De este lado vamos a tejer, vamos a comenzar aquí, porque vamos a comenzar la misma puntada, vamos a continuar la misma puntada, disculpen. Y ahora me toca el fucsia, tengo que buscarlo. Muy bien, aquí lo tengo. Hoy tengo un concierto de aves por todos lados y sonidos, así que hay cualquier cosa, si no les gustan los sonidos, pues está bien, no puedo hacer nada, son aves del hábitat, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos aquí en esta unión en donde está este punto, estos dos madroños juntos, y vamos a hacer un, como le diría, una conchita aquí. Entonces vamos a comenzar como en el medio y lo voy a coser aquí un poquitín. Ve que aquí estamos del lado del frente del tejido. A veces no graba uno y vieras qué tristeza. Tiene que mostrar como sí, pero no. Porque todos los hilos los ha cortado y todo. Ok, ahí tengo 3 cadenas y vamos a entrar aquí. 2 cadenas y volvemos. Ahí, y ahora ya, ¿ven? Este lado quedó así, este lado va a quedar así, y ahora entramos, vamos a lo mismo que hemos traído hasta aquí. ¿Vieron qué bonito, qué belleza? Vamos a hacer más. Ustedes me dicen si les gustó esta técnica. Vamos a hacer más, no sé de rayas, pero vamos a hacer más con la forma que hemos hecho este patrón. Así, bonito, fácil, no tienen que romper el coco con matemática ni nada de eso. Así vamos, ¿ok? Bueno, nos vemos aquí un momentito, que yo creo que no es necesario, pero yo voy a venir aquí, no me gusta a veces dejarlas solitas. Y en esta marquita nos vemos en un momento, ¿ok? Aquí, porque vamos igual a hacer una conchita aquí en el medio. Bueno, estoy aquí del otro lado donde hemos cosido la otra manguita. Igualmente es que aquí en el centro nos va a quedar un motivo más. En esta partecita, 2 cadenas. Y aquí continuamos así. ¿Vieron qué fácil? ¿Vieron qué bonito? Ahí se me pegó ese hilito ahí. Así. Y ahora ya, al que
pertenece aquí uno a uno y nos vemos aquí. ¿Ok? Nos vamos a ver aquí siempre. Bueno, por las que tengamos aquí, que es muy fácil, ¿verdad? Ya sigue esta, después el madroño, después la de 3 cadenitas en esta partecita. Voy a dar la vuelta entonces. Muy bien, ya le he dado la vuelta. Ahora sí que es una vuelta, no es una hilera. Y vamos a unir por aquí en donde hicimos las cadenitas. Y vamos a tener que voltear el tejido. ¿Por qué tenemos que voltear el tejido? Para seguir el mismo acabado que tenemos hasta ahora. En la segunda volteamos el tejido. Esto va a ser siempre así y aquí vamos a deslizarnos un poquitito. A ver ahí. Con holgadez y entramos a la conchita y hacemos aquí 1, 2, 3 cadenitas, o sea, un punto bajo y 2 cadenitas, disculpen, y hacemos esta puntada, 1, 2 cadenitas y continuamos así para atrás. ¿Ven? 1, 2 cadenitas. Muy bien, ya le he dado la vuelta, que estamos por el revés, y aquí las 3 cadenitas. Deslizamos, de nuevo volteamos y ahora quedamos del lado derecho y volvemos a repetir lo mismo. Deslizado, en el segundo, deslizado, y ahora entramos a este punto y aquí tenemos que hacer el punto de madroño, que es, ahí viene un nudito, ¿verdad? 4 puntitos. Regresamos y entramos en el primero, o sería la última cadenita, y aquí hacemos este puntito. 1, 2, 3, 4 y vamos con lo que ya hemos visto hasta ahora, igual. Esta es un poquito más lentita, pero los demás es rapidísimo para hacer esta prendita, muy rápido. ¿Ok? Bueno, muy bien, vean, estoy feliz con este resultado, feliz. Ya tenemos las manguitas, ¿verdad? Listas. Arriba no tenemos que coser, no tenemos que coser aquí, ni tenemos que coser en los laterales, porque ya lo vamos a llevar de forma redonda. Es que estamos prácticamente terminados. El cuellito tiene un acabado en ojitos, pero podemos hacer un acabadito ahí después bonito, igualmente en las mangas, parte final, y estamos casi listos para estrenar esta blusita. Vean, 1, 2, 3, 4 y terminamos en este amigo, mismo punto deslizado, y aquí mismo vamos a hacer una cadenita, volteamos el tejido de nuevo y quedamos del lado revés, ya casi para cambiar el material. Aunque tengo una cadenita, ya hice una, ¿verdad? Vamos a hacer 3 más, 1, 2, 3 cadenitas, vamos aquí y hacemos lo mismo, 2 puntos bajos, 1, 2, 3, y así estamos casi. 1, 2, 3. Qué belleza, ¿verdad? ¿Sí o no? Mira usted. Ok, vamos a dar la vuelta. Terminamos aquí, cambiamos el material y volvemos a repetir todo lo mismo. Muy bien, aquí estamos casi en el final. 1, 2, 3 y terminamos aquí. Punto de cierre y estamos aquí para cambiar el material. Yo prefiero así. Hay veces que se pone el hilo de una vez y se cambia el hilo y no sé qué, pero yo lo prefiero así y después ocultarlo. Ok, y ahora volvemos a voltearlo, el tejido quedando del derecho. Vamos a cambiar siempre el material estando del lado derecho, como comenzamos la primera.
en todas, ¿verdad? Cambiamos el hilo en donde está del derecho, vamos al revés, derecho y quedamos en el revés. Ahora volvemos a poner el hilo en el mismo punto, encima de él, y aquí volvemos a hacer la conchita de nuevo. 3 cadenitas y volvemos a repetir lo mismo. 1, 2 y volvemos aquí a repetir la misma puntada. ¿Ven? Buenos días, mi princesa. Buenos días, mami. Y me cepillo mis dientes cuando... Muy bien. Ya he repetido en franjas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 quedando en la fucsia, que lo quiero utilizar con un pantalón negro y me gustaría así, terminándolo en fucsia. Eso es gusto mío. Bueno, 34 centímetros, para que tengan una idea, el largo, 34 centímetros, y quedando en esta partecita, el punto de madroño ahí, así. Ahora ya no voy a voltear el tejido ni voy a continuar con la que sigue, sino ya un acabado distinto, un acabado final. Así que voy a hacer aquí nada más una cadenita, como para indicar ahí el final. Y vamos a hacer aquí unos piquillos. Primero vamos a hacer 2 puntos medios altos, luego un punto alto, 2 cadenitas nada más para no hacerlo mucho, y vamos y hacemos aquí un piquito, un deslizado, 2 medios altos, no hacemos nada en el madroño, vamos al siguiente con el ganchito cargado y repetimos lo mismo, 2 medios altos, 2 cadenitas, y 2 medios altos. Y así nos vamos a ir entonces, 2 medios altos, un punto alto, un piquillo en el punto alto y 2 medios altos. Queda un punto más de lo que tenemos ya en cadena para sustituir el punto de madroño. Entonces cargamos y volvemos a repetir. Así le voy a dar toda la vueltita. Queda bonito y ya indica un final. Bueno, ya casi venimos con las manguitas. Muy bien, vean qué bonito que se ve, y a mí me gusta también pasar un poquito el vapor para que queden todos los puntos acomodados. Recuerden que estamos transformando el hilo en una prendita, pues para que todo quede en el orden que queremos, ¿verdad? Así que yo siempre lo hago así. Tengo un pollito llorando por ahí, así que ahí les dejo de fondo ese sonido de cuando en cuando. Ahí está llorando porque ya es un muchacho y está pidiendo la mamá todavía. Ok, terminamos aquí, en donde subimos con una cadenita, así, un punto deslizado y un punto de cierre, y estamos terminados. Este hilito lo ocultamos por detrás, siempre lo hago así, con un ganchito menor. Normalmente esos hilos los coso desde aquí y los dejo ahí tapaditos. Vamos a ver si lo hacemos rapidito. Así, por aquí, lo traigo por aquí y lo traemos hasta el fondo si él lo permite. A veces cuando es un ganchito muy pequeño, ahí lo jalamos con cuidado, lo estiramos y desaparece. ¿Ven? Listo. Así que vamos a hacer las manguitas. Y no voy a cortar todas las hebritas y coserlas y todo eso. Si ustedes quieren hacerla, está bien. Yo voy a hacer punto bajo y luego los corto. Ya cuando ellos van apareciendo por ahí, ya después del punto bajo, los voy recortando y todo se desaparece. Así que vamos a ir en la parte de abajo, aquí, con el hilo fucsia lo voy a hacer. Negro o fucsia, como lo quieran hacer. Y vamos a hacer aquí el bordecito de punto bajo.
También pensé hacer un punto como el punto madroño en esta parte y de último hacer lo mismo que hicimos en la parte de abajo. Vamos a ver si nos acomodamos así, ¿verdad? Vamos a ver, venga, venga, venga. Pero siempre voy a hacer un bordecito de punto bajo, sí, para tapar los hilos o después los cosemos, ¿verdad? Después los cosemos. Así que bueno, yo les pregunto a ustedes como si ustedes me pueden contestar inmediatamente. Pero bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer, está mucho hilo, mucho hilo. No hay que desperdiciar, ¿verdad? Es por esto que a veces no hago este tipo de cosas porque se desperdicia un poquito material. Pero podemos hacerlo así como más económico. Vamos a hacer el punto de madroño de una vez aquí para hacerle un acabado similar a la parte de abajo. 3 puntos, 4. Vamos para atrás y hacemos aquí 1, 2, 3, 4. Voy a hacer igual lo mismo, 4 puntos y vamos al siguiente. Vean que aquí nos quedan en hileras. Vamos bien, vamos bien. Vamos a saltar el que es de dos hileras casi juntas. Vamos a hacer siempre un punto. Ya llegamos ahí, un momentito. Estamos del lado del frente del tejido, ¿verdad? Hacemos 4 puntos. Es que el hilo se me jala ahí en la parte de abajo. Así que vamos a hacer esta puntada y repetir lo mismo que hemos hecho en la parte de abajo, que va a quedar precioso. 3, 4 cadenitas. Y ahora vamos a este que está de gemelo, aquí. Y hacemos lo mismo. Se nos acomodó bien, ¿ves? Ay, ve qué bonito. Vea qué precioso. Se nos acomodó bonito así. De repente. 1, 2, 3, 4. Y vamos a la siguiente. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció si hacemos este bordecito así? O ustedes hacen un bordecito de punto bajo si quieren. Si así lo quieren, ¿verdad? Punto bajo. Podemos hacer este. Y ya. 1, 2, 3, 4. Y así vamos a darle la vueltita. Van a ver qué bonito. Muy bien, ya le he dado la vuelta. Estamos del otro lado. Ya dimos la vueltita. Y como les dije, si quieren continuar la misma puntada, está bien. Eso sí, me olvidé decir que aquí tendrían que iniciar con la primera, que es esta. Voltear el tejido, hacer esta y volver lo mismo. Entonces usando así como... Aquí ven que aquí está muy cerquita, esta parte la dejé aquí como muy cerquita, entonces no lo hice. 4 cadenas y así. En el próximo, sí, aquí me salté esta también y al parecer me voy saltando esa. Me voy saltando una de esas, de las conchitas que están como muy cerca, porque recuerde que vamos con 4 cadenas, así que aquí todo es así, al estilo de Jenny. Hay un canal que me gusta, se llama Doña Vicky. Y dice el estilo de Doña Vicky. Entonces me dice mi esposo, es que no se le puede decir nada por lo que hace, porque es al estilo de ella, ¿verdad? Entonces lo deja uno ahí calladito. Bueno, entonces es muy bonito y muy divertida. El canal se llama, sí, Doña Vicky, creo que se llama así, completo. Ok, aquí ya vamos a hacer la misma puntada que hicimos en el borde de abajo. Eso sí, el hilo se deja, ¿verdad? Que a veces se ponen como rebeldillos. 1, 2 cadenitas y volvemos a hacer lo mismo. Vamos del otro lado. En el centro un punto alto, 1, 2 cadenas. Si quieren puede hacer también punto medio alto. Es para dejar como un piquito mayor y dejando 5 ahí, así. Bueno, entonces de esta manera vamos a continuar las manguitas. Me parece preciosísimo. Eso sí, los hilitos que están aquí los vamos a tener que coser, como les indiqué antes, coserlo de una manera que no se note ninguno de los que estén ahí, para que todo se vea limpio y bonito. Vean qué bonito. ¿Cómo me les fue con esta prendita? ¿Qué tal les pareció? Para tallas más grandes, aumentan una franja más. Más grande, una franja más. Más manga más larga o 3/4, recuerden, más ojitos.
Más corta no les recomiendo. Más corta no les recomiendo porque sería demasiado corta, pero ustedes allá deciden. También ustedes deciden si lo quieren hacer más como manga enteriza, que le llaman, y más abajo. Ustedes lo deciden. También ustedes deciden el largo que quieren hacer. Y vean qué bonito, como se los presenté al inicio. Preciosísimo, ¿sí o no? Precioso. Entonces se las dejo modelando. Dios me les bendiga por llegar hasta acá conmigo. Y muchísimas gracias como siempre por suscribir y hacer que este canal crezca más y más para llegar a más y más personas. Así es, ¿verdad? Con gustas, con suscribe. El sistema encuentra que hay algo bueno en el canal y hace que se muestre mucho más. Así que mis amores, bendiciones y nos vemos en la próxima. Se lo dejo ahí modelando. Continuamos. Muy bien, ¿qué me les pareció esa blusita y la técnica? Ustedes me van a decir si la hacen manga larga, 3/4 o así manga corta como la hemos hecho. De los colores, ustedes lo combinan y me gustaría verlos, que los pongan ahí en Instagram para yo verlos y poner así la foto de ustedes al final de estos videos para ver qué tal se les ve, ¿verdad? Qué bonito sería, me encantaría ver eso. Así que mis amores, a suscribir si no lo he hecho todavía, y si ya estás suscrita, muchísimas gracias por ser parte de este equipo y bendiciones mis amores. Nos vemos como cada jueves en este su canal Ideas Crocheritas. Nos vemos. Dios nos bendiga. Chao, chao.